¿Verdad que sí? Ya está tu calificación, Federico, del examen parcial, no sé si ya te fijaste. Ah, no, profe, no me pude fijar. Viste, profe, que yo hice por la computadora de mi hermano. Pues mi computadora se fue a la ñonga, y entonces por eso tuve tanto tiempo desconectado. Y Ah, ahora por mi teléfono no me estoy manejando todo. Por suerte pude hacer el examen porque le instalé Word a mi teléfono, pero sí, era último recurso. sí, exactamente, ahora es indispensable. Y sí, profe. Genial, Y bueno, así. vamos a empezar y vamos a ver si Araceli se conecta después. Creo que ella está teniendo un problemita administrativo por eso. Sí, y a mí encima ella tuvo un problema de la salud hace poco. Quilombo también en su vida, igual que yo. Ojalá que le acrediten dentro de poco para poder recuperar su examen. En teoría, hoy se fue a pagar. Ojalá que le acrediten, o sea que se libere hoy. Sí, entiendo. Y me tienen que avisar a mí, parece, para poder habilitarle de vuelta el examen y todo eso. Sí, profe. Viste que te he contado yo, profe, porque seguro ya no te contó. Ella tuvo una infección en la pierna y ella por su tema de diabetes se le hinchó todito. Ah, Y mira, pues. quilombo se le quedó su pierna y se tuvo que internar, o sea, en urgencias y ahí se quedó casi una semana Jodido ese tema de diabetes. de diabetes. Sí, quilombo fue su vida, profe. Pero por suerte ya está mejor, ¿verdad? Sí, ya está mucho mejor ya. Qué suerte. Bueno, y vamos a empezar y vamos a grabar para que ella después pueda estar al tanto también, ¿sí? Sí, profe. Profe, ¿Sí? yo te quería pedir disculpas, profe, por no poder haber estado presente y más el examen que no me fue, o sea, no sé si me fue bien o me fue mal, hice lo que pude como supe, No, pero, súper bien. Rendiste súper bien, Federico, realmente. muchísimas gracias entonces, profe. Viste, profe, que estuvimos pasando por unos cambios y acuérdate cuando está todo mal, Lina. Sí, Tuve entiendo. problemas, tuve problemas en casa, se me fundió mi PC y ahora estamos en época de mudanza un rato y lo Ujú, más de mi vida, profe, al igual que ahora. sí. Entonces, Sí, yo por eso muchas cosas, por eso les puse luego así más o menos con las palabras y cosas así, sencillito nada más, pero más o menos así suele ser mi examen, para que más o menos ustedes ya estén al tanto de la temática, por así decirlo. ok, profe, muchísimas gracias, profe. Dale, no hay problema, Federico. Bueno, hoy empezamos con Sí, lo que sería la unidad 3, ¿sí? Que sería más bien enfermedades gástricas, ¿sí? Las ujú. enfermedades gástricas tienen otra vez un sinfín de divisiones. Tenemos lo que sería la gastritis, tenemos las úlceras péptidas, que se van diferenciando tras uno de otro, ¿sí? Entonces, como es bien extenso, procurar hacer, digamos, bien así resumidito, ¿sí? Eh, Ok, profe. tenemos las funciones gástricas que son dos, ¿sí? En este caso tenemos las funciones gástricas motoras y secretoras, ¿sí? En cuanto a lo que serían las funciones gástricas motoras, serían sus funciones principales, sería el reservorio gástrico, la formación del quimo y el vaciamiento gástrico, ¿sí? El quimo sería ya, digamos, lo que va a absorber el estómago, sería, digamos, la bola ya, así por así decir, de la comida, ¿sí? En cuanto a las secretoras, ¿sí? Tenemos las secreciones gástricas de ácido clorhídrico, pexina y factor intrínseco, ¿sí? El estómago es el primer órgano de la digestión. Eso tenemos que saber también que el estómago, eh, de ahí parte el sistema digestivo, por así es, del estómago, ¿sí? Sí, profe. Tenemos que saber que es necesario también tener presente las funciones principales del estómago, como las situaciones fisiológicas que se pueden presentar. En este caso, las funciones serían las funciones motoras y secretoras, ¿sí? Entonces, las motoras va a ser, digamos, el trabajo y las secretoras ya van a ser los que
agregan los ácidos para poder, digamos, ir hacia el proceso de la digestión final, ¿sí? Dice que al recibir el estómago, el alimento, al recibir el estómago los alimentos, presenta una relajación inicial. Actúa como un verdadero reservorio y comienza a realizar movimientos de licuefacción para producir el quimo gástrico. Sería más bien empieza a trabajar en lo que sería, digamos, las partículas para que vayan siendo más pequeñas, para poder absorber mejor, digerir mejor. Por eso lo ideal sería que nosotros le ayudemos a nuestro estómago con la digestión. ¿Cómo sería eso? Con comiendo de manera lenta, pausada, ¿sí? A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo poder comer despacio. Parece que me sacio mejor o me sacio, me es más placentero, por así decir, cuando como rápido. Obviamente no es así comer así en 2 bocados ya comer toda tu comida, ¿verdad? Pero Sí, entiendo, bro. ese sistema De masticar dos, tres y llega a de tragar ya. masticar, sí. Lo ideal sería poder masticar 40 veces un bocado de comida, ¿verdad? Cosa que personalmente no hago y me cuesta muchísimo, porque como te digo, a mí me es más placentero, por así decir, comer más rápido. Pero muchas veces, Al- creo que vos Profe, me al dijiste masticar. también, Federico, que vos eras así, ¿verdad? Sí, en cierto punto es similar a vos, profe. Es Sí, como que yo mastico 5, 6, 7 veces y después ya trago ya. sí, Pero, creo que profe, te digo que a partir de la 10ª masticada ya se vaya tu hambre, o sea, ya no tenés más ganas de comer así. sí, exactamente. Em, Así es, profe. por eso es ideal, por ejemplo, que nosotros podamos masticar mayor cantidad de veces para entonces ya facilitarle el trabajo a todo lo que serían las funciones motoras y gástricas. También es importante que nosotros durante el almuerzo y la cena, que son las comidas principales, no acompañemos con agua, jugo o gaseosa. ¿Por qué? O sea, digo acompañar en el sentido de que hay personas que un trago de comida, un trago de líquido, ya sea de agua, jugo gaseoso. Eso no es ideal, ¿sí? Entonces siempre hay que tratar de masticar, de comer pausado, de evitar comer y tomar agua, o gaseosa o jugo. Uno, después de comer toda su porción, sí puede tomar ya sea agua o jugo, ¿verdad? Que son las cosas que nosotros indicamos. Pero así, a la par de cada bocado, cada mordisco, no es lo ideal porque también puede hacernos mal en la parte de absorción o de pesadez estomacal, ¿sí? Las bebidas y alimentos ingeridos son almacenados, luego se mezclan y ahí ya tiene una digestión parcial en el estómago. Por eso es que te digo que nosotros ya le ayudamos a nuestro cuerpo, a nuestro estómago, si masticamos más veces, ¿verdad? Luego de ser, antes de ser introducido, perdón, en el intestino delgado. Del estómago va a ir al intestino delgado, que es el principal órgano de digestión y absorción. Entonces, el estómago es el primer órgano de digestión y el intestino delgado es el principal órgano de digestión y absorción, ¿sí? Entonces, la digestión se tiene un trabajo en conjunto con el estómago y el intestino delgado. Pero el intestino delgado tiene dos trabajos, digerir y absorber, ¿sí? ¿Y cuáles serían los procesos digestivos? Se dividen en tres, ¿sí? Nosotros vamos a citar tres. Continúa la digestión, primeramente de los hidratos de carbono. Y ahí entra todo lo que serían la amilasa salival, luego la digestión de las proteínas y luego la digestión de los lípidos con la lipasa gástrica, ¿sí?
En cuanto al tiempo de vaciamiento gástrico, depende muchísimo de la integridad del nervio vago, de la acción de la gastrina y del tipo de alimento ingerido. Nosotros no vamos a pretender digerir, o sea, que nuestro vaciamiento gástrico, sentir otra vez ese estómago vacío y tranquilo, si nosotros comimos luego un feroz lomito lleno de salsa con papa frita y gaseosa, ¿sí? Nuestro eh, estómago va a estar luego de por sí cansado para poder digerir esa gran cantidad de comida. Puede ser que no sea gran cantidad en cuanto a tamaño, pero sí a lo que sería calorías, especialmente de grasa, ¿sí? El estómago puede reconocer solo dos propiedades de los alimentos ingeridos a partir del cual regulará la velocidad de evacuación, ¿sí? Que es la evacuación ya sería, digamos, cuando vos te sentís totalmente liviano o liviana, ¿sí? Cuando una persona no va todos los días de cuerpo, siente luego de por sí una pesadez o una hinchazón, que es la causa de que muchas veces no quiera comer, que es la causa que muchas veces le cae mal todo lo que come, que de repente se quiera poner una ropa y sienta que le queda todo ajustado, es a causa de la falta de evacuación, ¿sí? Y la evacuación está ligado a, a dos grandes grupos, ¿sí? El tamaño de las partículas digeribles y la naturaleza digerible o no digerible de las mismas, ¿sí? En cuanto al tamaño de las partículas, como yo estábamos diciendo, eh, hay, por ejemplo, alimentos rebeldes, por así decirlo, ¿sí? En eso podemos citar el choclo, la arveja, el poroto, la lenteja, que si nosotros no masticamos bien, ¿sí? Asimismo vuelva a salir por la materia fecal. Y en cuanto a la naturaleza digerible o no digerible de las mismas, sería la composición nutritiva, ¿sí? Ahí ya entra todo lo que sería qué comimos, cuánto comimos. Por ejemplo, si comimos mucha cantidad de fibra, vuelve a salir esa cantidad de fibra que nuestro cuerpo ya no pudo absorber, ¿sí? Y pasa algo también muy importante en nuestro cuerpo, que cuando nosotros no vamos al baño para la materia fecal, para poder expulsar para hacer la evacuación correspondiente, nuestro cuerpo empieza a enviar señales. Por ejemplo, uno de los más eh, importantes, por así decir, sería la expulsión de gases, ¿sí? Y muchas veces los gases tienen el olor de lo que de repente no digerimos bien, o de repente de un exceso de algo, o de repente tiene ya un olor muy feo, ¿sí? A causa de que nuestro intestino está muy cargado, muy saturado, ¿sí? Entonces lo ideal sería atender y controlar lo que estamos comiendo para poder tener una buena digestión, para poder tener una buena evacuación, ¿sí? Después tenemos el tiempo de permanencia gástrica según los alimentos ingeridos, ¿sí? Famoso, la gente te dice, no, en 2 o 3 horas tu estómago ya está todo vacío, ya puedes comer otra vez, ya digeriste todo. Muchas veces eso no es así y estos tiempos no son iguales para todos, pero más o menos sería algo básico, ¿sí? En cuanto a lo que sería, eh, digamos, lo normal, ¿sí? Pero depende muchísimo de qué comemos y qué cantidad comemos, ¿sí? En cuanto a los alimentos líquidos o con predominio de hidrato de carbono, con más cantidad de hidrato de carbono, el tiempo de permanencia gástrica menos de 2 horas, ¿sí? En cuanto a las proteínas, si comemos más proteínas, de 2 a 4 horas. Y Ok, profe. Y de acuerdo, si tenemos más predominio de grasa, tarda más, ¿sí? A ella serían 4 horas. Por eso nosotros no nos podemos cargar así excesivamente, especialmente con las grasas.
¿Cuáles serían las grasas? Por ejemplo, los embutidos. Por ejemplo, la panceta es un alimento que hoy día está en casi todas las comidas, ¿sí? De repente te dice, yo solamente desayuno café negro con huevo revuelto y pan tostado, pero ahí así le coloca gran cantidad de panceta y ahí ya predomina la grasa, ¿sí? Después, por ejemplo, los alimentos muy procesados, por ejemplo, saladix, yes, ¿cómo se llama? Paté, ¿sí? Todas esas cosas son con predominio de grasa, tienen más cantidad de grasa. Y una dieta variada y mixta, ¿sí? Entre todos los macronutrientes de 4 a 6 horas, ¿sí? Entonces, es eso lo que nosotros debemos de saber. Por eso, lo ideal sería que nosotros cada 3 horas podamos comer algo, ¿sí? Para poder hacer que nuestro metabolismo tenga ese movimiento necesario para ir ya evacuando, para ir haciendo otra vez el proceso de digestión. Porque si pasamos muchas horas sin comer, también está relacionado con los tiempos de evacuación. Si vos no comes o si comes solamente el almuerzo y la cena, de repente también eso le fuerza a tu cuerpo en el momento de la evacuación, ¿sí? En cuanto a lo que serían las patologías gástricas, ¿sí? Podemos citar, como dije hace rato, la gastritis, la úlcera péptida. La gastritis luego tiene, es un, no sé cómo voy a poder decir, porque la gastritis en sí ya es luego algo delicado. ¿Por qué? Porque digamos, el ácido que nuestro estómago va liberando, va expulsando para la digestión de las comidas, ese ácido lo que hace es, digamos, ir quemando las capas del estómago. Por eso vos sentís esa acidez, famoso esa acidez estomacal, ¿sí? Es una inflamación histológicamente demostrado en la mucosa gástrica, ¿sí? Puede ser ya sea aguda o crónica. La aguda es de naturaleza transitoria, ¿sí? Pasa por un tiempito nada más, puede ser totalmente asintomática o cursar con un poquito de dolor, vómito y ya digamos si está ya un poco medio grave, una hemorragia, pero leve, ¿sí? Y en cuanto a lo que sería crónica, puede ser atrofia, pudiendo llegar a una displasia ya luego, ¿sí? Entonces, la gastritis, si de vez en cuando a vos te duele, sentís ese ardor, quemazón, ya es una señal que tu cuerpo te está enviando para que de repente vos le agregues una comida más a tu día, alguna fruta, tomes más agua. Por ejemplo, si sentís acidez a la hora de tomar mate, ya tomar el mate ya con la hierba bien lavada o el tereré también la misma cosa, ¿sí? De repente hay personas que la harina de maíz, por ejemplo, no tolera a causa de que la harina de maíz le da un poco de acidez, ¿sí? Pero eso ya es, la harina de maíz ya sería algo así muy específico. Entonces, si es solamente la harina de maíz, si te dice solamente harina de maíz me hace mal, podría ser que solamente no le esté cayendo bien o de repente la sopa le es muy pesado, por ejemplo, si hace sopa o si hace polenta, si te dice la polenta me cae mejor, no le pongo mucho aceite o no le pongo cebolla, entonces ahí vamos viendo que ya es de repente ya se quedó nomás ya con ese miedo de que la harina de maíz le va a hacer mal. Si yo como la harina de maíz me va a hacer mal, luego ya te dice sin comer. Entonces ya puede ser algo psicológico, por así decir. Pero si se va asociado con otra, bueno, ya te dice de repente el tomate, ¿sí? El tomate es luego un alimento súper ácido, ¿sí? Entonces, si de repente ya te dice todas las verduras o las frutas cítricas, entonces ir cuidando porque ya sería el inicio de la gastritis, ¿sí? En cuanto a lo que serían los factores etiológicos de la gastritis, son múltiples y heterogéneos, ¿sí? Está
como primera instancia luego lo que te ocasionó la gastritis. ¿Y cuál sería eso? El incremento de la secreción de ácido, ¿sí? Luego está la disminución de producción de bicarbonato, luego la disminución del flujo sanguíneo, luego la disminución de la capa adherente de moco, ¿sí? El moco lo que hace es como un protector. La misma cosa que la suciedad que tenemos en la nariz, el moco, ¿sí? Eso es a causa de que tu cuerpo está creando una defensa para que ya sea cualquier virus, parásitos, bacterias que puedan ingresar por las fosas nasales, los pelitos también forman parte de tus defensas, ¿sí? Entonces lo que hace son, los pelitos van actuando, vos vas sintiendo que de repente te quiere chorrear la nariz y con, digamos, por ejemplo, vas inhalando polvo, que normalmente está luego en todo el ambiente, va creando el moco, ¿sí? Que sería una defensa. Y la misma cosa es el moco que tenemos en el estómago. Luego tenemos también la lesión directa del epitelio por infecciones. El AINE quiere decir inflamatorios no esteroides, ¿sí? Que sería el consumo excesivo, por ejemplo, de alcohol, está también el tabaco, el estrés. El estrés hoy día es la enfermedad silenciosa del año, ya sea el 2020 y 2021. El estrés es lo que ocasiona gran parte de nuestras dolencias, enfermedades, de repente también nos afecta más en la parte psicológica. Si antes, por ejemplo, vos te sentías bien usando, qué sé yo, una bermuda, hoy día te sentías acomplejado porque ya no te queda como antes, o porque la gente te dice, ¿qué te pasó? Estás más gordito, más gordita, miles de cosas, ¿verdad? De repente el estrés es una señal también del cuerpo que nos va enviando. Por ejemplo, nos van saliendo granos y antes no nos salían granos, hoy día nos sale a causa del estrés. Tu estrés tiene que salir por alguna parte, ¿sí? Están los granos, después está herpes, que el herpes es el fuego, ¿sí? El herpes te puede salir en la boca, hay veces te sale en Mira, el... ¿Cómo? a mí mi cara, no, y te iba a decir, no, profe, que yo no Sí. sabía que una de las causas era el estrés, profe, con razón, digo, porque vivo en un ambiente bastante tóxico, ¿entendés, profe? Y tipo, tengo Ujú. demasiado estrés. Y mi Sí, cara revienta los granitos, profe. Yo no sé, o sea, le puse Cicatricure, le puse todo lo que Cicanil, hay. Oxy, todo lo que hay que ya usé, profe. Dios te salve, bro. Y nunca hasta ahora no solucionó con este problema, bro. Sí, y O sea, me deformó toda mi carita por estos granos de mierda que me salen, sí, y literalmente. eso es a causa del estrés eh, que nuestro cuerpo nos va enviando tipo como señales, ¿sí? De que algo está funcionando, por así decir, mal, ¿sí? Como vos estás diciendo en tu caso, vivís en un ambiente muy tenso y eso causa de que vos muchas veces, por así decir, como que pasas nomás de alto por alto muchas cosas, o de repente vos escuchas cosas, pero no le das importancia, pero ¿qué pasa? En tu subconsciente, en tu cerebro, sí te molesta, eh, sí te hace mal y vos vas craneando, por así decir, y van saliendo, por así decir, el estrés, que en tu caso se manifiesta por los granos. En otras personas le pueden salir herpes en la boca, en el párpado. Inclusive tuve una paciente que el herpes, que sería el fuego, le salía en los brazos como quemadura a causa del estrés. Eso fue a principio de la pandemia, más o menos en el 2020, más o menos en Me junio. hubiese encantado tener esa clase de cosas, profe, porque este verano te juro que es lo peor que me pudo haber pasado en mi vida. Sí, y eso es a causa, como vos ahora ya sabes, ¿verdad? A causa del estrés, de repente capaz no estás alimentándote bien, ¿sí? De repente no estás tomando mucha agua, de repente le pones las cremas habías y por haber, pero no le ayudas con tu comida y cosas así que van relacionadas, van de la mano con eso. Pero el estrés hoy día es lo que
nos está Va, acarreando, mata. digamos, varios problemas. Yo le tengo el estrés como un nuevo cáncer, inclusive es peor porque hay pacientes que cuando no entran en crisis y tienen una mente positiva y siguen de acuerdo al tratamiento y tienen una vida sana, se curan. Mi abuelo se curó de 3 cánceres. Mi Sí, abuelo tuvo cáncer de esófago, cáncer de garganta, cáncer de colon. Y los 3 se sí, curó. Siempre tuvo sí, una mente positiva. Sí, en serio. Tuvo una mente positiva, se cuidaba, no le importaba el cáncer, vivía sin estrés prácticamente y se curó de 3 cánceres. O sea, hay gente que por uno y se muere. exactamente. Y Y eso es a causa de cómo uno toma ese acontecimiento en su vida. ¿Sí? De repente hay personas que, por ejemplo, yo tenía una paciente, ¿sí? Que me decía, yo demasiado me quiero embarazar, me quiero embarazar, me quiero embarazar. ¿Y qué ya, pasaba? güey. ¿Qué pasaba? Que, Qué puta, sí, te juro, pero ¿vos sabes qué le qué pasaba? oye. Que em, ella tenía en su mente todo el tiempo que ella se tiene que embarazar, se tiene que embarazar. Para ella era un infierno cuando le venía la regla y ella tenía en su mente, era el problema. Cuando ella dejó de pensar, de pensar, de pensar, de pensar en eso, vos sabes que se embarazó, pero que no le dejaba embarazarse era el estrés o la presión que ella misma se ponía, ¿sí? Pero entonces, como en todo caso, hubiese tenido varios abortos espontáneos, profe, a causa del estrés que tenía. Sí, y no llegaba lo ni a fecundar, por así decir, porque Ay, no es que le faltaba la regla, no es que le venía en fechas diferentes, no. Pasaba que, por ejemplo, inclusive en un caso, llegó a sangrar más de 20 días. la reputa, madre. Sí, ¿Y y qué puta salió? Salió ella toda su sangre por ahí. sí, era increíble porque yo le miraba así y yo, Dios mío, ¿verdad? Cálmate, por favor, ¿verdad? Porque eh, no sé podía ella manejar esa tensión y esa presión que ella misma se colocaba. No es que Pero su ¿cuánto pareja, era el inconveniente o qué, profe? Normalmente eso surge psicológicamente, o sea, su esposa le iba a dejar, su novio le no, iba a no, dejar, si no se embarazaba, a no eso sé. iba, a eso iba, que no era lo que su esposo o su pareja le presionaba, tipo le decía, vamos a tener ya o cosas así. No, ella sola se ponía esa presión, por así decir, de que ella ya quería porque quería nomás, ya, ¿entendés? Y Dios mío, no sabe lo que está pidiendo. y pasa que no es así. Nosotros sabemos que tiene un tiempo, tiene digamos, su manejo, por así decir, no sé cómo explicar, ¿verdad? Pero Sí. eh, si vos en tu cabeza, así como me estás diciendo el tema de tu abuelo, que él llevó 3 cánceres por delante y puede decir que le ganó el cáncer por la mentalidad, solamente por la mentalidad y por la forma que él le veía a su cáncer, a su enfermedad, no le veía como un obstáculo, sino le vio como algo que él debía de superar, no así que estancarse ni nada de eso. Y eso es lo que hoy En día, realidad, en realidad le veía como un enemigo. No sé qué hacían era. exactamente, y él le tenía que Cuando tuvo, ganar a su enemigo. cuando tuvo su último cáncer, yo estaba vivo, digamos, o sea, tipo, nací, ¿verdad? Ujú. Cuando yo le pregunté qué tal se sentía y qué sé cuánto, y él me dijo, esta estupidez no me va a tumbar, o sea, digo, es una Sí, bacana, y no sabe, justamente, este desgraciado, sí, y de hay la garganta se personas me pasó el colon. sí, y hay personas que vos le decís, sabes que, no sé, tenés gastritis y ya es luego el fin del mundo porque ya no va a comer verdura, ya no va a comer comido, En su mente, ya su en su mente mente ya suena le la pegó música de todo la así. profecía. Exactamente. Y es eso lo que de repente nos empeora, porque así como vemos la gastritis, hay crónica y aguda. De uno podemos pasar al otro, ya sea de mejor a peor que de peor a mejor, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros en nuestra mente está, si por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, que me decís lo de tu abuelo, él le veía su cáncer como un enemigo de que él le tenía que ganar y seguramente le dolía, seguramente se incomodaba, le dificultaba seguramente muchas cosas, pero él en su mente no agarraba eso como un estrés. Pero eso es lo que hoy día, a causa del encierro, de miles de cosas, es lo que hoy día nos hace peor, ¿sí?
Y sí. Después Pero, o sea, tenemos, profe, que sí, cuando él tenía, ¿verdad? Él así, tipo, cuando no se podía mover, él se planeaba. ¿Qué hacía? Era sí, tipo, la puta, este está más candado, no me deja ni levantar mi carajo. Así se levantaba, así de golpe. Ay, decía, ¿verdad? Y se levantaba y caminaba así. sí, y eso es porque él se ponía de su parte también, pero hay personas lo que se entregan Y sí, todito, lo así, o tiene una gripe, hermano, y ya se, ay, desastre, lo ya le hizo, ya se quedó, así que ya lo ha acostado. y sí, profe. La verdad que así, todo depende de tu espíritu, la verdad. Exactamente. Después también tenemos la secreción, ¿sí? Pueden ser dos, ¿sí? Tenemos la secreción basal y la secreción estimulada. ¿Qué quiere decir la basal? Que según, es según el ritmo circadiano. Y la estimulada consta de tres fases, la cefálica, de la gástrica e intestinal, ¿sí? Eso ya sería otra parte, entonces podemos dejar hasta acá para no entrar en eso y volver a cortar las fases de secreción. Pero en síntesis, lo que sería la gastritis en sí es una enfermedad que podemos muchas veces evitar, ¿sí? Una patología gástrica que podemos nuestra alimentación y también, como vimos acá, evitando Sí, profe, consumo entiendo. excesivo de alcohol, de tabaco, y obviamente, como recién estábamos debatiendo, del estrés, ¿sí? Ujú. Bueno, Entiendo, profe. ¿alguna pregunta, Profe, alguna? no tengo preguntas ni dudas, profe, me entendí muy bien, pero te quería decir nomás, profe, que ahora que tengo esto, ¿verdad? O sea, tipo el Microsoft Word y todo eso en mi teléfono, ahora voy a empezar a hacer la tarea de todas las materias, o sea, de tu tarea. Pero Ujú. ahora sí, profe, me complemento, No hay profe. problema, Federico, sin problema. Ok, profe. No, es que me apareció nomás ese recording por ahora y ya se estaba diciendo y yo pensé que te fuiste. No, 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 sin problema, Federico, sin problema. Ponete nomás al día, como te dije, ya está tu nota, no recuerdo nomás, pero en línea general rendiste súper bien. Eh, Gracias, profe. y podés ir haciendo nomás sin problema el tema de las tareas, sin problema con eso, Federico. Y cualquier duda, cualquier cosita, estoy a las órdenes. Ok, profe, muchísimas gracias, profe. Dale, Gracias por tu comprensión más que nada. dale, dale, Federico. Entonces nos estamos escuchando otra vez el próximo martes, ¿sí? Que estés bien. Gracias, profe. Dale, Igualmente, profe. Federico, hasta mañana. Hasta mañana, profe.